Vamos a prenderlo entonces por aquí. ¿Dónde está él? Ahora sí, Dios les bendiga. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. Y es que hoy habemos poquito. Y yo espero que hayan desayunado poquito, porque he traído un rodillo, o lo que nosotros conocemos socialmente como un bollo de pan. Pero este no es pan de la panadería de la Piedra o de cualquiera otra. He recogido de ese maná que caía en el desierto. Encontré un poco en la palabra todavía, porque es que la palabra queda todavía maná, y lo que hay es que recogerlo, llevarlo al lebrillo, darle con la maceta y hacerlo polvo, hacerlo harina, y luego amasarlo, echarle un poquito de aceite de oliva verde, un poco de comunión, una poca de oración, una poca de comunión, y esperar que el Señor lo cocine en su gracia. Y si eso es así, nos vamos a comer un pedacito de maná, aleluya, cocinado al carbón, aleluya, al fuego del altar. Aleluya. Disculpen, amado, que muchas veces yo me siento sobrecogido, y es que busco la palabra de Dios, y busco la palabra de Dios, y busco la palabra de Dios, y paso por esta página, y voy a aquel libro, y busco un comentario, y muchas veces hasta me pierdo, no sé por dónde voy. Pero el afán sigue continuo. Y es que, aunque sabemos que el predio de tiempo hoy es corto, porque hay otra tanda de culto más, es que yo quiero hablar hoy sobre un asunto de la palabra. Aleluya. Y está en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 15. Y pues, ese dice la palabra que era, el maná era como una semilla de culantro que caía al suelo en forma de escarcha. Allá el judío, el creyente, el israelita, amanecía con el lebrillo o la palangana o lo que fuera, y echaba un poco y se lo llevaba a su casa de acuerdo a la medida que había en la familia. Si cogía de más se le dañaba, y si cogía aleluya de acuerdo a lo que la palabra decía, entonces daba completamente la cantidad necesaria. Y es que yo quiero hablar hoy en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 13, aleluya, capítulo 9, versículo 13, aleluya, aleluya, del 13 al 16, Apocalipsis 9, del 13 al 16, reza la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aleluya. Y ese es el tema. Yo oí, aleluya, el mensaje, no el número, el mensaje. Gracias, Señor, en esta hora.
por este domingo, primer día de la semana, Santo. por este templo, por los hermanos que están aquí presentes, por los que vendrán, por sus familiares que quedaron en la casa, por la pastora, por el pastor. Gracias, Señor, por todas las cosas. Mira esta necesidad, Señor, que es tu palabra, que es nuestra ansiedad, Señor, de conocer cuál es tu mensaje. En Cristo Jesús, amén, amén, amén. Que pueden sentar, amados. Santo. Yo siempre he tenido una preocupación, amados, cuando estoy hablando en las iglesias. Y es que de alguna manera tengo que decir, aunque sea una palabrita, que el hermano no haya escuchado, o si la escuchó, que cuando en esta hora la escuche, tenga sustancia. Tenga algo que usted diga, eso yo no lo sabía. Aleluya. Y es que, amados, recogiendo los datos de la palabra del capítulo 9, versículo 13 al 16 de Apocalipsis, yo como que hice un error. Yo soy el hermano Ramón. Yo había venido aquí ya unas veces anteriormente. Mi señora no pudo venir porque está un poquito chacosa y está cuidando dos inquietos que son hijos de este hombre que necesitan estar allí dominados. Aleluya. Pero, amado, hacen 45 años que estoy en estos menesteres. Y 45 años no son pocos, claro. Son tantos los años que hay veces que tú estás en el sótano, pero hay veces que estás arriba en la cumbre. Pero gloria a Dios por cuando estoy en el sótano como cuando estoy allá en la cumbre. Aleluya. Pero Dios le bendiga. Amén. Sin duda viaje en lo que estoy hablando. Santo. Es que estoy emocionado, amado. Santo. Estoy emocionado. Y recogiendo los datos, como estaba diciendo, de las escrituras, encontré, cuando fui advertido de que si podía venir para aquí esta mañana, en el capítulo 9 de Apocalipsis, en la trompeta del sexto ángel vas a hablar. Aleluya. Yo dije, pero si ese es mucho para mí. No, ese es fácil para ti, tiene 45 años en la militancia de la palabra del evangelio de salvación. Se supone que debe de saberlo. Bueno, para uno sí, para otros no, porque hay quien sabe mucho y quien sabe poco, aunque tenga 100 años de experiencia. Aleluya. Pero me atreví. Aleluya. Y es que, amado, fue Dios mismo el que comenzó a buscar un plan de redención desde la caída del hombre. Y desde que el hombre cayó, comenzaron a venir situaciones malas y adversas sobre la humanidad. Cuando aquellos dos primeros hermanos de la primera creación subieron a hacer un sacrificio, uno trajo un corderito y otro trajo un manojo de vegetales. Y a Dios le gustó mucho el sacrificio del corderito. Y aunque el sacrificio o el ofrecimiento de la ofrenda de vegetal también era buena y era aceptable, pero como tenía sangre, había sangre envuelta, Dios eligió la mejor presa, la mejor decisión, el cordero sacrificado. Aleluya. Y nosotros tenemos, como oferante también tenemos un cordero que ha sido sacrificado y a Dios le gustó. A Dios le gustó cuando Él llegó al seno del Padre, al tercer cielo, le dijo, adórenle todos los ángeles. Aleluya. Y le dio el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de los vivos y de los muertos. Ese es el cordero que tenemos nosotros. Aleluya. Pero en aquella primera ocasión sucedió que cuando Caín mató a su hermano, que la sangre cayó sobre la tierra, que Dios ve a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Ya Dios sabía todo, pero quería entrar en una conversación a ver cuál era el resultado o la explicación del hermano de Abel que había muerto. Aleluya. ¿Qué sé yo dónde anda Abel? ¿Soy yo acaso su guarda? Aleluya. Para que yo sepa dónde anda. Aleluya. Y Jehová le dice, pero ¿qué es lo que tú has hecho? Su sangre clama a mí desde la tierra.
Y por eso yo dije, voy a hablar acerca del tabernáculo. Voy a hablar del sexto ángel de Apocalipsis. Porque una cosa con la otra está cerrada. Una de la otra está bien cerca. Porque la palabra de Dios es como una costura, puntada tras puntada, siguiendo, aleluya, el seguimiento de cada una de esas puntadas para terminar, aleluya, el traje, la vestimenta. Aleluya. Gloria a Dios. Y estamos en el tema, oí, aleluya, el mensaje. Porque a través del mensaje, que por la voz, es que se oye lo que se dice. ¿Y qué pasó? Dios, viendo la necesidad que había entonces dentro de la humanidad, acá, en Éxodo 25:8, perdón, 25:8, sí, le dice, hará un reino, hará un altar para mí, y yo moraré entre ellos. Óigame, qué cosa hermosa, cuando Dios quiere acercarse al hombre, cuando Dios quiere acercarse a la mujer, cuando Dios quiere acercarse a la humanidad, a la sociedad, al mundo, a las naciones. Pero el hombre tiene que preparar un altar. Y cuando Dios quiso y pidió que se le hiciera un altar para morar entre el hombre, llamó a Moisés y le dijo, pues mira, de acuerdo a lo que yo te mostré en el monte, el diseño y los utensilios del tabernáculo, así lo haréis. O sea, así es que tenemos que vivir. ¿Ah? Y la iglesia tiene una doctrina. Y la iglesia tiene un mensaje. Y la iglesia tiene un Cristo, aleluya, que la rica. Y Cristo es el Señor. Y ese es el mensaje, aleluya, de esta mañana. Y yo lo oí, porque yo lo leí en la palabra. Hace ya más de 2000 años que se escribió el Nuevo Testamento, y en ese Nuevo Testamento está escrito el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 3 al 16. Aleluya. Y Dios comenzó a exigirle a Moisés cómo él quería que se hiciera la operación de aquella nueva dirección de adoración. Y era una nueva dirección de adoración. Vas a hacer un arca santísima de esta manera y de esta manera. Y vas a hacer un arca. Va a ser un arca de oro donde vas a quemar incienso. Y vas a hacer una mesa para poner los panes de la propiciación. Y le vas a echar un poco de perfume. Aleluya. Y luego dice, y vas a hacer también una lámpara. Vas a hacer un candelero con 7 lámparas. Y esas luces van a alumbrar hacia adelante. Pero yo lo que quiero es que usted recoja todos esos datos y comience a pensar. Pero Dios comenzó a hacer una explicación desde el interno del tabernáculo y siguió progresivamente hasta que llegó al candelero, a la lámpara. Y la lámpara estaba inmediatamente en la puerta de la subida del lugar santo. Tú te das cuenta como que da la impresión como que Dios comienza a hacer una operación de vivir, de vivencia, de su grandeza, de adentro hacia afuera. Cuando no hay Dios dentro, pues no hay luz, no hay presencia de Dios. Pero para que haya o exista la presencia de Dios en el interno, hay que tener la secuencia, hay que vivir la secuencia de la exigencia de Dios. Santo. Aleluya. No entremos en profecía, porque para entrar en profecía hay que estudiar nuevamente. Y para estudiar en la profecía o predicar de la profecía, tiene que coger largas horas. Un día, un hermanito me dice, ay Ramón, yo quiero que tú me digas, ¿qué tiempo tú le pones como maestro de escuela bíblica a la escuela bíblica? Yo le dije, hermano, yo le pongo de 6 a 8 horas de estudio.
a cada una. Entonces él se sintió momificado. Así. Yo creía porque yo le pongo media hora más nada en la mañana que voy a la iglesia, pues por eso es que no sabe nada. Y por eso era que se ponía a cumplir con el maestro que había puesto 8 horas. Supón que el maestro sepa menos que él, pero lo que el maestro sabía de manera menos y torcido que él, sabía darle más martillazos a él, porque tenía 8 horas en la persistencia y en la misma explicación de siempre. Aleluya. Se quedó callado. Al otro día apareció, eran unos cuantos que me tenían ganita en la iglesia. Al otro día por la mañana apareció uno a casa a las 7 de la mañana. Oye, madrugó. Si hubiera sido para ayuno no madrugaba, pero para buscar conflicto apareció a casa a las 7 de la mañana. Ramón, ¿y por qué tú dijiste esto y aquello, hermano? Porque yo como estudiante de la palabra me tengo que buscar lo que me da raciocinio en la palabra para poder hacer hincapié en la palabra y hablar de manera juiciosa y prudente. Aleluya. Y eso es lo que yo quiero hacer aquí en esta mañana. De manera juiciosa y prudente. Le expliqué que Dios, cuando le dijo y llamó a Moisés que él quería hacer un altar para él morar entre ellos, y le hablé del arca santísima, del altar de oro, de la mesa de los panes y del candelero, que Dios había comenzado a distribuir las órdenes de su querer. Dios quiere que tú le sirvas, aleluya, desde tu corazón al querer de Dios, no tú al querer. Si es a tu querer, Dios entonces va a tener que pesar en balanza cómo tú adoras, cómo tú alabas, cómo tú vives. Pero cuando es como Dios quiere, entonces Dios, aleluya, esa es mi sierva. Ese es mi siervo, aleluya. Por eso tengo confianza en ese siervo, en esa mujer. Aleluya. Pero yo quiero hablar acerca del altar de bronce, del altar de oro del incienso. Porque afuera quedaban 2 altares más. Quedaba la copa de bronce llena de agua, la tina de agua, y quedaba el altar que estaba en la puerta de entrada al tabernáculo. Y eso fue lo primero que Dios quiso hacer, para tener la mente fresca. Por eso es que los domingos los cultos por la mañana son buenos, hermana pastora. ¿Sabe por qué? Porque tú amaneces con la mente fresca. Oye todos los coritos y los vives. Aleluya. Sabe adorar al Señor con palabras frescas y nuevas. Aleluya. Y cuando tú te enfrentas, aleluya, o aquel israelita se enfrentaba, aleluya, con la puerta del tabernáculo, lo primero era que encontraba un altar botando humo. Pero botaba, aleluya, humo porque allí había fuego. Y sabe una cosa, hermano, hoy tú lo vas a aprender. Allí no se echaba madera de cualquier clase. La madera que se echaba allí era madera pedida por Dios de acuerdo a lo que Dios quería que se hiciera, para que el fuego fuera un fuego sano, no un fuego de ceniza y de humo. Había humo porque había leña y había fuego, y Dios quería que eso existiera para evidencia de su presencia en medio del pueblo. Por eso es que aquí se busca el avivamiento del Espíritu, aleluya, para que se vea, se sienta, aleluya, que Dios está presente. Si hay fuego, si hay altar, si hay humo, aleluya, tiene que haber una víctima en el medio del altar, aleluya. Por eso era que allí estaba, el corderito estaba siendo asado, quemado, pero subiendo con la fragancia de que Dios había pedido un altar para vivir en medio del pueblo. Por eso preocúpese usted, amado, cuando viene los domingos, con una mente fresca, aleluya, con un deseo fresco, con una nueva iniciativa, aleluya, de estar el domingo, aleluya, un hermano con el otro para adorarlo. Y cuando el oferante, el israelita, se enfrentaba en la puerta del tabernáculo con aquel altar, espérate, aleluya, ¿sabes por qué? En el altar de bronce, donde se quemaban las víctimas, te dejaba pasar al lugar santísimo que quedaba allá adentro, o no te dejaba pasar. Y para tú poder pasar de ahí en adelante, tú tenías, aleluya, un sacerdote
que hacía y oficiaba por ti. Y era lo mismo que si tú estuvieras delante de Dios mismo, porque Dios ya tenía ordenado el orden y la cadena de los sacrificios. Tú no tenías que llevar un cabro, tú no tenías que llevar un becerro, hasta 2 palomillas, un palomino o una puñada de harina de trigo, Dios las aceptaba. Dios lo que quería era que tú tuvieras comunión con Él. Aleluya. Dios lo que quería era que el humo que provocaba esa ofrenda que depositaban en el altar subía en forma de humo. Aleluya. Y dice el Salmo 141 y versículo 2: sube mi oración como el incienso. Aleluya. Aquel humo que salía de aquel altar era como incienso a la gratitud, aleluya, a la exigencia que Dios tenía por querer vivir en medio del pueblo, aleluya. Y si Dios quiere vivir, morar, manifestarse en medio de su pueblo, aleluya, vamos a aprovechar los domingos y los días del culto en el templo, aleluya, para que Dios entonces, aleluya, tenga contacto, impacto contigo, aleluya, y comienza a surgir el humo, aleluya. Eso yo lo vi en la palabra, eso es lo que la palabra me dice. Y si el salmista dijo en el Salmo 141 versículo 2: suba mi clamor, mi oración, mi necesidad, mi ruego, mi oración, aleluya, mi arrodillarme, aleluya, mi búsqueda. Yo no sé a la hora que tú oras, pero a mí me gusta orar a las 3 y a las 4 de la mañana. ¡Aleluya! Y aleluya otra vez, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero hacerle un reto, aleluya, al pecado, a la maldad, aleluya, a lo tenebroso. ¿Sabe para qué? Para que sé que me ataca, aleluya, y me duele. Óigame, yo no sé si yo se lo había dicho a ustedes, pero acá entre nosotros, a mí, un demonio me dio un mordisco literalmente. Le dio un mordisco literalmente, amado. Mi esposa es testigo porque yo le enseñé dónde me mordió. Y si tú no te preparas en el sacrificio, si tú no te preparas, aleluya, en la quemación del incienso delante de Dios, cuídate. Santo. El enemigo está buscando, aleluya, que tú aflojes para él apretar. Él está buscando que tú, aleluya, como que te ñangotes o que te canses, pero es para él hacer de la suya. Y una de las cosas que él quiere hacer es desviarte de la verdad. Y si te desvías de la verdad, tú no vas a entrar por la puerta del tabernáculo y te vas a enfrentar con aquel altar de bronce, con aquella fogata, con aquel humo, aleluya, que es lo que yo quiero. Ahí es que yo quiero estar, en la puerta del tabernáculo, en el altar del sacrificio, para quemarme. Señor, quémame. Señor, quémame. Aleluya. Cuando aquel israelita echaba allí la palomita, echaba la harina, echaba el becerro, era que se estaba quemando allí en aquel fuego. Aleluya. Pero vamos a seguir con lo que habíamos hablado del altar de oro en el santo tabernáculo. Y era este. Gloria a Dios. En el tabernáculo habían 6 altares para servir a Dios. Habían 6. El arca santísima, el altar de oro, la mesa de panes, el candelero, la tina de agua o el lavacro y el altar de bronce para quemar. Tú empezabas por ahí. Porque para tú poder entrar en comunión con Dios, tú tienes que empezar por una de las partes que son principalmente necesarias que tú te entres. Y es que ahí tú te vas a desalojar de todo pecado. Fíjate la importancia. Donde más riguroso se ve el asunto es donde tú tienes que comenzar. Hay ciertos peces que para tú consumirlos tienes que sacarle la piel. ¿Sí? Y saben cómo eso es así. Y saben una cosa, para tú entrar allá dentro del lugar santísimo tienes que sacarte la piel de este mundo.
Santo. Tienen que sacarte, ¿sabe para qué? Para que entre, aleluya, a cuero nuevo delante de la presencia de Dios. Santo. Gloria a Dios. Y cuando tú entras de esa manera, ya comienzas a ser acepto delante de Dios. Y eso es lo que tú quieres. Y esa es la necesidad del mundo, que tú seas acepto delante de Dios. Aleluya. Por eso es que el mensaje tiene que ir, aleluya, abusado, amolado, puntú. Y yo le digo punzante. Aleluya. Para que no se diga que le caiga el sello, que se lo ponga, no. Esto es cuestión de llegar a la puerta, de mirar en el lugar, el altar de bronce y sacarte la piel de este mundo. Aleluya. No del mundo. Aleluya. Santo. Ahora estoy, aleluya, al fuego del Espíritu. Sí. Ahora estoy, aleluya, al contacto de la exigencia de Dios. Eso es lo que vale. A la exigencia de Dios. Santo. Pero yo quiero seguir porque el tiempo avanza. Dice la palabra que si estos altares eran para entrar en comunión con Dios, uno de ellos era el altar de oro, el altar del incienso. Le dicen el de oro porque estaba hecho de oro o cubierto de oro, pero la ofrenda que se llevaba ahí era sangre y perfume. Sangre y perfume. Y sabes una cosa, el creyente, cuando se pela y se presenta a Dios, la sangre de Cristo lo toca. Y comienza a vivir una vida llena de perfume delante del Señor. Sí. Aleluya. Y comienza a vivir de una manera alejada del mundo, porque ahora está tocado con la sangre del Cordero y ahora es puramente perfume quemado al fuego del altar de incienso. Y sabes una cosa, hermano, ¿sabes el lugar que le tocó a este altar en la distribución que Dios estaba exigiendo? Estaba en la Arca Santísima. Había una división de un telón, aleluya, de una cortina, pero esa cortina no era una cortinita, eso era una doña cortina, una cortina hecha al pedido, amado, la alabanza, la comunión, Dios la pide porque eso le pertenece a Él. Y sabes una cosa, es como Dios diga y no como tú puedas. Y si tú lo estás haciendo como tú puedes, está bien, pero tienes que mejorar. Hasta tú llegar a complacer la exigencia divina, entonces estamos llegando de acuerdo. Aleluya. Gloria. Y ese altar era como más o menos como esto: 18 pulgadas de ancho, 18 de ancho y 2 pies, 36 pulgadas de alto. Así más o menos. No era así, yo no lo sé. Codo y medio por aquí, un codo por acá y 2 codos de alto. Aleluya. Y sabe la importancia, amado, yo lo que quiero que tú sepas eso. La importancia era que cuando el día de la expiación, porque cuando tú llegas a la puerta del altar de bronce y te enfrentas con ese fuego, con esa humarada, con ese calor de la leña, y aquellos sacerdotes trabajando en la víctima, con cada chojo de sudor así de grande, porque ellos tenían que estar vestidos, aleluya, y de limpio, y tenían que lavarse en el lavabo, ¿sabes? No te creas que eso es así como así. A Dios no se siente así como así. La alabanza del Señor es pura. Es más, me voy a salir por un momento para enseñarte esto. Dice Alfredo Henderson en su libro El Templo, por conocimiento de la descendencia de los comentarios prehistóricos del pueblo de Israel, que cuando los israelitas llegaban al templo para adorar, mientras los sacerdotes sudaban la cota, la frente, la cara, las espaldas, los chojos de sudores, el oferante llegaba al templo, y al templo ellos no podían entrar. Ahí no se podía entrar, amado. Ahí entraba el sacerdote con tu ofrenda para que Dios la recibiera. Pero al frente era conocido, en el atrio había un área que era estar en el templo. Eso está bueno. Eso está bueno. Entonces decía él,
Hendrickson, decía que cuando el que venía a adorar, tú sabes lo que hacía. Aprende y lo sabes para qué. Para que tú no te lo digas, sino que yo te lo diga. Mira, se paraba al frente del templo y hacía así meticulosamente. Así. Y yo estoy parodiando lo que yo entiendo, lo que él dijo. Si es así, yo no lo sé, porque no hay retrato. Tú sabes, no hay video. Me estoy imaginando. Imagínate tú, si lo puede mejorar que yo, mejor que yo, pues santo y bueno. Mejor, más gloria para Dios. Entonces, esa mujer o ese hombre o esa familia llegaba y corregida por el papá, que era un hombre pío, y seguían haciendo así y buscaban, aquí es que yo quiero. Aunque a la otra familia fuera por allá y allá fuera como él quería, pero a ti te tocó aquí era que tú querías. Entonces él se miraba la sandalia, él se miraba el manto, él se miraba la chaqueta que tenía por encima, y no era la que vestimos con chalina, era una atuendo que usaban esa gente. Y cuando llegaban, que estaban así, la mujer por un lado y los hijos por otro lado, él venía y hacía así, de manera respetuosa. Aleluya. De manera buscando tú provocar a Dios. Porque por eso es que venimos para provocar a Dios. Dios, aquí yo estoy en delitos y pecados, pero yo quiero entrar en comunión contigo. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y sabes una cosa, aunque tú estés, aleluya, bajita en el sótano, en santidad y en espíritu, si la pastora te ve buscando del Señor, no te puede decir nada. Al contrario, Señor, llénalo. Señor, llénalo. Señor, úngelo. Y seguir de esa manera, ¿sabes para qué? Para que tú te dispares como cohete. Aleluya. Y cuando esa familia, ese hombre, esa mujer, tenían ese porte, porque mira, cuando tú vienes aquí, como tú adores al Señor, ese es el porte tuyo delante del Señor. Aleluya. Si es con respeto, es con respeto. Si es con necesidad, es con necesidad. Pero si es por buchipluma nomás, entonces pues tú allá, el Señor no quiere eso en la iglesia, el Señor quiere, aleluya, santos redimidos por la sangre del Cordero. Mujeres que sacrifican alabanza. Mujeres, aleluya, que adoran, aleluya, con el perfume en el altar del incienso. Y voy a seguir eso. Y cuando llegaba el momento, el hombre y la mujer bajaban la cabeza. Después que bajaban la cabeza, el Señor de respeto. Aleluya. La doctrina se respeta. Aleluya. Los servicios del culto del Señor en la iglesia se respetan. Amén. Aleluya. La ofrenda se respeta. Los diezmos se respetan. Aleluya. El saludo del hermano se respeta. Y tú sigues por ahí, aleluya, buscando la manera que tú te identifiques así. Que si alguien te señala, eso retorne para atrás en contra de esa persona, sea creyente, sea quien sea. Porque que él pone el dedo para adelante, aleluya, de un momento a otro, muchos lo van a estar señalando para atrás. Qué bueno que el evangelio es así. Y cuando llegaba ese momento que estaba así la familia, volvían la cara hacia el frente y comenzaban a poner las manos así. Señor, tú eres Dios. Atabasai. Aleluya. Señor, yo estoy aquí. Aleluya. Ya yo traje, aleluya, un puñado de harina para el altar, Señor. Y tú comienzas a decir al Señor todas las cosas que tú quieras. Y si tú quieres decir, Señor, perdona mis pecados, pues santo y bueno, porque eso es lo que el Señor ordenó que se hiciera. Eso es lo que el Señor quiere. Y siguiendo el pensamiento del altar del incienso, ¿sabe por qué le tocó allí? Porque eso representaba al creyente cuando tú estuvieras en comunión con él, ¿sabes? Solamente a unos cuantos pies de la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, porque a la parte de atrás estaba la presencia del Dios temeroso, del Dios grande, del Dios santo, estaba allí, y tú estabas a unos 4 o 5 pies. O sea, tú estabas allí en representación por la ofrenda que hacía el sacerdote, y Dios lo sabía. Esa era la ofrenda de María, esa era la ofrenda de Ramón o de Luisa. ¡Qué bueno! Que vino hoy, aleluya, qué bueno. Y cuando el sacerdote comenzaba a tirar
a ese lugar, la ofrenda que Dios requería era que era mandada, era exigida. La santidad es exigida. Santo. La comunión es exigida. Amén. El creer y la fe es exigido. Vivir en el Espíritu es exigido. Santo. Y la asistencia a la iglesia es exigida. Si no es así, me puedes decir mentiroso tú que te vayas. Sí, santo y bueno, no importa, lo que sí. Aleluya. Pero ¿saben una cosa? En el día de la expiación, el culto, la adoración y los sacrificios tenían un cambio. Y aunque era la manera que Dios quería, aleluya, ya mismo acabo amando, porque sé que viene la otra tanda. Mira, el sacerdote, Dios le dijo a Moisés, mira, Aarón va a entrar aquí de esta manera. Con esto es que él va a entrar aquí. Tiene que traerse el sacrificio un becerro y un carnero en holocausto. Y cuando se hacía la operación de todo ese mandato que Dios quería para perdonar el pecado, porque para perdonar el pecado se necesita, aleluya, la atención de lo que dice la palabra. Y si tú quieres ser perdonado, tú quieres seguir, aleluya, cuesta arriba, buscando la santidad, buscando la comunión, buscando la salvación, buscando el ser levantado, aleluya, en aquel día del sonar de la trompeta, hazlo de esa manera. Mira, estoy hablando del sexto ángel que tocó la trompeta. Y cuando van a sonar la trompeta, esto fue lo que me llamó la atención, que de ese altar, eso nunca, en la escritura hay escrito nada de eso, fue solamente esa única vez. Dice la palabra que Juan escuchó una voz que decía, suelten los 4 ángeles que están atados en el río, en el gran río Éufrates. Y se leyó, ustedes lo escucharon. Y dice dice la palabra que se obedeció al mandato de una voz que salió de ese altar del incienso. ¿Y sabe por qué ese altar tenía tanta importancia? Porque te representaba a ti tu adoración. Y si te representaba a ti y a tu adoración y tu vivencia cristiana, aleluya, es porque tú ya eres una persona santa, separada, escogida, aleluya, y tú estás a muy pocos pasos de la presencia de Dios. Y si estamos muy cerca de la presencia de Dios, comenzamos a escuchar cosas. Y qué bueno, amado, cuando escuchamos cosas. Y qué bueno cuando en un mensaje nos hablan. Y qué bueno, aleluya, cuando en alguna manera, en algún sueño, Dios nos habla. Y tú te encuentras tan satisfecho. Yo soy doña fulana o don fulano de tal, porque Dios me ha hablado. Y sabes, porque eso te da a ti, te da a ti realce. Y eso es bueno. Es para que te engríe y continúe viviendo una vida, aleluya, agradable al Señor. Y sabes una cosa, es porque la maldad, el tipo, el simbolismo de estos altares en el tabernáculo son la manera en que la iglesia tiene que adorar al Señor. Son una manera en que el creyente tiene que vivir. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que sucedía es que este altar del incienso era como de 1,5 pies de ancho, de cuadrado, por 3 pies de alto. En cada esquina tenía un cuernito. Y esos cuernitos, cuando el día de la expiación, que yo dije primero que el culto cambiaba, pero era por lo consagrado que se estaba llevando a cabo. Y era que el sacerdote entraba con un lebrillo de sangre y otro lo llevaba lleno de fuego del altar. ¿Qué tú tienes que buscar el fuego en el altar, amado? No busque fuego en otro lado. No busque fuego en otro lado, búscalo en el altar. Y ahí era que el sacerdote iba a llenar el incensario de carbón del altar. Cuando tú vengas a la iglesia,
ven al altar, busca el carbón, busca el fuego, aleluya. Y después que llevaba ese carbón, el incensario, dentro donde estaba ese altar del incienso, llevaban 2 puños de resina perfumada. Y cuando llegaba, el sacerdote depositaba los carbones del altar que había cogido en el frente, en la entrada, en la puerta, el altar de bronce, donde se quemaban las víctimas. De ahí sacaban los carbones y los echaba en la parte superior del tope de aquel altar. Cuando esos carbones caían ahí, se le echaba entonces aquella resina perfumadora sobre ese fuego. Luego comenzaba a salir una nube de unos olores que hacían, ¡ay, pero que mucho huele! Y sabe una cosa, impregnaba el lugar santo completo, porque Dios estaba allí. Y cuando la iglesia se reúne y uno dice amén, el otro dice aleluya, el otro gloria a Dios, el otro dice santo, comienza el humo de la iglesia a surgir, aleluya. Dios amado, eso es así, vívelo, para que otro te copie, aleluya. Y después venía el sacerdote con el lebrillo de la sangre del becerro, que había hecho expiación por él y los suyos, y entraba el dedo en el lebrillo y se lo pasaba al cuerno, entraba el dedo en el lebrillo con la sangre y se lo ponía en los cuadros. Ya había puesto perfume y ahora se ligaba sacrificio y perfume. Sacrificio y perfume. Los cultos los domingos en la iglesia son sacrificio y perfume. Sacrificio y perfume, aleluya. Y cuando venimos a ver aquí la iglesia aquí, amor y gozo de roble, aleluya, va a ser sacrificio y perfume. ¿Dónde va a ser sacrificio y perfume? Aleluya. Amado, yo quisiera seguir, pero reconozco que estamos en una situación que la vivencia, la sociedad, el medio ambiente nos ha provocado la pandemia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ojalá que un día yo tenga que dar una clase, pero no, me arrepiento de decir eso. No. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Vamos a llegar a la puerta del altar y vamos a pegarnos. Y vamos, aleluya, que nos toquen con la sangre de la víctima. Y vamos a coger el carbón. Y vamos a coger allí, aleluya, también en la resina de la alabanza. Y nos vamos a parecer sacerdotes y sacerdotisas, aleluya, envueltos en el amor, en la gracia y en el perdón. Dios te bendiga y Dios te guarde, aleluya.